Hola y bienvenidos a otro episodio de Cadio Nuevo Profe. Hola Martín, ¿por qué estamos en una mesa redonda? Tenemos un pequeño problema técnico con la pantalla. Quizás algunos notaron en los episodios anteriores que el fondo está un poco encogido. Sí, Bueno, sí, estamos intentando solucionarlo. Mientras tanto, usaremos solo un poco de espacio. usaremos otro espacio, ¿está bien? En lugar de preguntar cómo estamos, preguntamos cómo está nuestro set. ¿Está mejorando? Esperamos que todo vuelva a la normalidad muy pronto. Pero bueno, eso también es un problema de definición. ¿Qué es normal? Nada es normal. Ya no. No. Sí, entonces podrías explicar brevemente cómo surgió esto. Sí, hemos tenido conversaciones con varias personas muy interesantes, interesadas en esta reconstrucción milenial y personas que quieren ver una sociedad donde la iglesia pueda traer moralidad y normalidad para contrarrestar el caos que hay en el mundo. Y no solo el caos, sino también la violencia y la depravación, todo lo que conlleva, y creen que ha llegado el momento de que llegue ese periodo milenial. Tuvimos una conversación con Lennox y luego tuvimos el privilegio de conversar con Wilson. Y estas son cosas muy importantes y la gente tiende a malinterpretar lo que hacemos o por qué lo hacemos. ¿Se quejan de por qué le dan tanto tiempo al aire? En plataformas, etcétera, la cuestión en juego es donde nos encontramos en el flujo del tiempo y la urgencia del mundo evangélico por rectificar la situación mundial y el temor de que la oportunidad para hacerlo parezca estar desapareciendo. Si no se actúa ahora, el problema se agravará y se exacerbará. Así que hay que aprovechar la oportunidad. La idea no era dar una plataforma, sino mostrar el patrón de pensamiento al que nos enfrentamos. ¿Cuántos años llevamos hablando de esto? Muchos años. Y muchas veces la gente decía, no hay peligro porque son un grupo minúsculo, Sí, no tienen influencia. pero con el tiempo demostramos cómo esa mentalidad y ese patrón de pensamiento se han incorporado al sistema político mundial, como en Estados Unidos los líderes, las figuras claves, ya sea en el Congreso o en cualquier puesto de administración, tienen esa mentalidad. Y la Corte Suprema está dirigida principalmente por la Iglesia Católica Romana y las personas a cargo de las Fuerzas Armadas, la Policía Secreta, el FBI, la CIA y todos esos ahora forman un grupo con cierta cohesión en cuanto a este patrón de pensamiento. Luego el aspecto religioso se introdujo en la Casa Blanca, aunque muchos se quejaron de que era contrario a la Constitución que se ha establecido, y la mentalidad evangélica está teniendo un impacto sin precedentes. Y ahora tenemos una administración que está a favor de que estos principios cristianos se apliquen o al menos incorporados a la sociedad con el apoyo del Estado. Y esta es la oportunidad y el tema que discutimos es, ¿y si llegamos a la sociedad? ¿Y si se implementa la sociedad? Entonces, obviamente, según los documentos de 2025, etcétera, la agenda conservadora habrá una legislación sobre un día
de descanso. Sí, Y así discutimos el tema. Bueno, sí, la sociedad es un desastre, pero ¿se puede legislar la moral? Ese es el punto. mencionamos antes y lo repetiremos de nuevo, siempre que se legisla la moral, corre sangre. Correcto. Y señalamos la historia y todos estos hechos, y la mentalidad es que hemos aprendido de la historia. No vamos a repetir los errores, pero cuando se plantea el tema del día de reposo domingo, ¿pueden dos personas caminar juntas si no están de acuerdo? La cuestión es que no. Una de las partes querrá apegarse a la agenda dominical y justificarla, mientras que la otra se apegará a la agenda del sábado y la respaldará con las escrituras. Y nunca se encontrarán. Y demostraremos que cuando tuvimos la conversación con Lennox, se afirmó básicamente que la solución es que una de las partes ceda. Sí, de guardar el sábado, que venga al domingo. Eso lo solucionará. Correcto. Y también tuvimos la discusión con Wilson. Él también afirmó, y la gente puede volver a verlo, que sería tan malo si un grupo minoritario no se atiende. Correcto. Analicemos ese argumento un poco. La sociedad está en una situación tan desesperada que si no actuamos ahora, toda la sociedad se derrumbará. ¿Qué pasa si un pequeño grupo se opone a la mayoría y no quiere seguir el ejemplo de la mayoría? Considerando el daño colateral de eliminar a un pequeño grupo por el bien común, ¿no es eso el menor de dos males? No se dijo explícitamente, pero sí implícito. Sí, dado que la situación es tan grave, ¿no sería mejor que empezáramos a legislar? Bien, Martín, eso me recuerda a lo que dijo Caifás. ¿No es más conveniente que muera un hombre y su pensamiento e ideología en lugar de que toda la nación se vaya a la destrucción? Globalicemos eso. ¿No sería mejor que un grupo que parece estar en desacuerdo con la dirección de erradicar la inmoralidad en el mundo, si se lo elimina por el bien común de restablecer el rumbo de toda la sociedad, sería el menor de dos males? Seguiría siendo un mal, pero sería el menor de dos males. Y para crédito de las partes, ambas afirmaron que no contribuirían a la persecución. Así que todas las personas con las que hemos hablado directamente dijeron que estarían de nuestro lado, afirmando eso por nuestra parte. Correcto, pero cuando demostramos que la historia demuestra lo contrario, que eventualmente conduce a la persecución y a los mismos eventos que la Biblia describe, porque en la historia siempre ha sido así. Así que nuestro objetivo al crear esta discusión no es debatir en esta etapa si el domingo o el sábado es el correcto. Tenemos una posición, estamos firmes en la verdad y no podemos cambiar de postura. La otra parte también tiene una posición firme y no puede cambiar de postura. Así que al final estarán enfrentados. Eso es lo que dice la Biblia que ocurrirá con la marca de la bestia. ¿Es cierto? Correcto. Bien, tenemos una postura. La postura tampoco es si creemos que Cristo regresará antes del milenio o después. Tenemos una postura. Creemos que las Escrituras dicen, según la profecía de Daniel y otros pasajes, que los reyes del mundo establecerán un sistema donde controlarán los asuntos morales. Pero la Biblia dice que Dios intervendrá, eliminará todo eso y establecerá un reino inquebrantable. Así que el reino de Dios no viene por obra del hombre, sino por obra de Dios.
Creen que no, que lo resolverán y luego Cristo vendrá. Y esas dos posturas están de nuevo en conflicto. Nuestra motivación no es necesariamente demostrar que nuestros argumentos son mucho mejores, aunque, por supuesto, creemos que lo son y convencerlos de que cambien de opinión, porque las escrituras nos dicen que no lo harán. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra postura? Nuestra postura es prepárense, Prepárense. porque estamos a las puertas de estos eventos y quienes afirmaron que lo vamos a posponer por mucho tiempo, como ellos mismos dijeron en sus entrevistas, cientos de años, 250 años al menos, a que estas cosas se hagan realidad. Nosotros decimos que no, que puede suceder de inmediato, sucederá tan pronto como una sorpresa abrumadora. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos listos? Analicémoslo con claridad. Si creen que solo tienen una breve ventana de oportunidad disponible ahora, porque hay una administración en el poder dispuesta a arriesgarse en ese sentido, Martin, esa administración será reevaluada en el año 2028. Por lo tanto, la ventana de oportunidad, si quieren aprovecharla, es ahora, entre mediados de 2025 y 2028. Es una ventana muy corta. Hemos tenido muchas discusiones en el pasado sobre cuáles son las señales de los tiempos. ¿Qué dice el mundo esotérico? ¿Qué dice la cronología bíblica? Y hemos estado en problemas por eso. Nunca establecimos una fecha, hablamos de eventos y siempre dijimos que Cristo puede prolongar o acortar el tiempo. No nos corresponde a nosotros decidirlo, pero la realidad es que dijimos que los eventos pueden ocurrir en un periodo muy corto. Ahora, si tienen este impulso para implementarlo antes de que se acabe la oportunidad, creo que es posible. Seamos claros, es posible que los eventos descritos en la Biblia puedan comenzar a implementarse en el próximo corto periodo de tiempo y que estos eventos, debido al marco temporal, pueden ser muy rápidos y llegar de como una abrumadora sorpresa. Y creo, como hemos dicho muchas veces en el pasado, que Dios nos dio una prueba. Sí, No fue una sorpresa abrumadora cuando tuvimos la pandemia, o como sea que la quieran llamar. No fue una sorpresa abrumadora y no cambió el mundo de la noche a la mañana. sí, mucho. Nunca ha vuelto. No volverá. Nuestra normalidad hoy no es la de hace 5 años. No, es una nueva normalidad. Una nueva normalidad y dijeron que lo sería. Bien, así que veamos algunos de estos temas y analicémoslos un poco. Sí, pongámoslos en la perspectiva con algunos videos y citas. Y el objetivo, de nuevo, es decir, una sorpresa abrumadora. Si conocemos las escrituras, debería ser una sorpresa abrumadora o debería el centinela estar sentado o de pie en el muro observando los acontecimientos y clamando a la gente de adentro. Esa es la iglesia. Diles, sé que está muy oscuro aquí afuera. Sé que es medianoche y que todos están durmiendo ahí abajo, pero vemos que algo se acerca y queremos despertarlos porque sus ronquidos son tan fuertes que despertarían a un oso. ¿Podrían, por favor, despertar? Y prepararse. Ese es el propósito de lo que hacemos. Oremos antes de entrar en esto. Padre Celestial, tenemos el privilegio
de ver estas cosas suceder ante nuestros ojos. Tenemos el privilegio de vivir en estos tiempos, pero sin ti no servirá de nada. Por eso te pedimos que ilumines nuestras mentes, ayúdanos a organizar esto y ayuda a los espectadores y a todos los que ven y escuchan a que lo tomen en cuenta. Y así advertir al mundo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, solo una pregunta. Para estar despiertos y preparados, incluso si no sucede, ¿es peor o mejor que quedarse dormido y ser sorprendido por una sorpresa abrumadora? Sin duda es mejor. Es como, no es un argumento que alguien tuvo tiempo y dijo, prefiero vivir así que vivir como si hubiera un Dios y descubrir que no lo hay, que vivir como si no hubiera un Dios y luego descubrir que sí lo hay. Sí, es un buen punto. Y el argumento que la gente tiene es cómo lograr que todas estas naciones se sumen. Cada una tiene ideologías diferentes, ¿verdad? Nunca va a suceder. Bueno, ¿cómo lograron que todas las naciones se unieran de la noche a la mañana durante la pandemia? Es hacia dónde vas. Si alguna vez tuvieron una pregunta y aún tienen dudas, esto debería mostrarles algo. Mucha gente argumentó, pero la gente se opondrá. Así que no lo implementarán a nivel nacional ni mundial. Ah, sí. Se opusieron. ¿Ayudó? Nada, luego te arrestan, te encarcelan o te condenan al ostracismo, de modo que tus credenciales no valen nada. Sí, y en algunos países llegaron con su policía montada y atropellaron a la gente con sus caballos. Harás lo que te digan y punto. Así que, Martín, veamos qué podemos aprender de todo esto. Aquí hay una cita de conducción del niño que habla de una sorpresa abrumadora. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto ha de sobrecoger a los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. El pueblo de Dios debiera estarse preparando para lo que ha de sobrevenir al mundo como una sorpresa abrumadora. Nuestro tiempo es precioso. No tenemos sino unos pocos, muy pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la vida inmortal futura. Martín, parece haber un sentido de urgencia en esa declaración. Sin duda. Entonces, ¿qué necesita el pueblo de Dios? Martín, si están dormidos, ¿pueden estar trabajando en su reavivamiento y reforma? No. Están roncando, ¿verdad? Y me temo que están roncando. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Dos cosas. Algunos han afirmado, por supuesto, que son lo mismo. No, porque un reavivamiento puede ser muy emotivo y tener muy poca sustancia. Así que sin una reforma tienes un problema, ¿verdad? Si te has descarriado y has hecho algunas cosas, un reavivamiento no te ayudará. Tienes que reformarte y volver. Bien, así que lo que necesitamos es un reavivamiento de verdadera piedad entre nosotros y la más urgente de todas nuestras necesidades, y este debería ser nuestro primer trabajo buscarlo. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Hubo un momento en que la gente despertó pensando, bueno, esto es serio. Empezaron a orar como locos y finalmente, donde estamos ahora, todos volvieron a dormir. Un reavivamiento y una reforma deben ocurrir bajo la administración del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes.
El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual, pero la reforma significa una reorganización, un cambio de ideas, teorías, hábitos y prácticas. Debes aplicar prácticamente lo que dicen las escrituras. Y si no lo has estado haciendo, Martín, entonces es hora de hacerlo, porque la urgencia es evidente. Por lo tanto, la reforma no producirá el buen fruto de la justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del espíritu. Así que el reavivamiento y la reforma deben realizar su obra designada. Y al realizar esta obra deben armonizar. Debes estar entusiasmado. Debes tener la motivación del Espíritu Santo. Y entonces debes actuar. Ahora, ¿qué dirías si la gente se acerca y te dice, ya ves, debemos comenzar algo nuevo porque este es el sistema actual de nuestra iglesia que debe ser reformado? Martín, ¿somos reticentes a la verdad o a pequeños cónclaves de discusión? Si nos unimos en la verdad, entonces seguiremos adelante con la verdad y todo lo demás encajará. Entonces, ¿estoy bien en decir esto? Dice que reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías, hábitos y prácticas. Esto no significa, esto es algo personal. Es algo personal ya que no has estado viviendo en armonía con lo que dicen las escrituras. Así que esto no es reorganizar la organización. No, esto es reorganizar el corazón. Un cambio personal. Así que, Martín, veamos si podemos reorganizarnos según la urgencia de los tiempos. Es para que podamos decirles a las personas que despierten donde están en el umbral. Si no has estado haciendo este trabajo, mejor hazlo ahora. Porque cuando suceda y despiertes y empieces a preparar tus lámparas, podrías descubrir que no tienes aceite. Ahora es el momento de conseguir ese aceite. Bien, analicemos las circunstancias y veamos qué podemos aprender. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se están preparando para desempeñar su parte en el gran drama final. Las grandes masas humanas carecen de unidad. Ese es el argumento que se usa a menudo. Nunca sucederá porque no están unificados. Pero ciertamente se unificaron muy rápidamente sobre la pandemia. ¿Verdad? Y no importa el país ni la religión, todos se unificaron. Se unificaron. Dios está observando, sus propósitos concernientes a sus súbditos rebeldes se han de cumplir. El mundo no ha sido puesto al cuidado de los hombres, a pesar de que Dios está permitiendo que los elementos de confusión y desorden dominen por una temporada. Un poder inferior está obrando para llevar a cabo las grandes escenas del drama. Y una de esas escenas, Martín, será la venida de Satanás como si fuera Cristo, y su actuación con todo el engaño de la injusticia en aquellos que se están uniendo en sociedades secretas. Los que ceden a la pasión de una confederación están desarrollando los planes del enemigo. El efecto seguirá la causa. Así que, Martín, lo que hemos predicado durante años parece estar inculcado en esta sola afirmación. Sí, porque se relaciona con toda esta depravación, injusticia y todo esto, porque Cristo viene como Cristo. Hay una parte que creo que también podemos decir cuando tenemos estas conversaciones con estos hombres, que también vienen como defensores de Cristo. Así es. Pero no es lo correcto. Y pueden tener una apariencia de moralidad, pertenecer a sociedades secretas, tener muchos secretos ocultos o incluso ocultarlos, ya sean pequeñas islas con actividades ilegales o no. Ese no es el problema. ¿Cuál es la tendencia en cuanto a la implementación de valores morales apoyados por la Iglesia? Y ni siquiera digo que las iglesias que las implementan están necesariamente del lado correcto en ese asunto moral. Así que, Martín,
Aquí hay algo que es probablemente, digamos, no es la fuente más creíble del mundo, pero es interesante. Sí, si podemos escuchar directamente cómo piensan estos tipos, es muy... Debemos escuchar lo que han estado diciendo en sus ámbitos. Es decir, analizamos a Blavatsky y a Bailey y lo que dijeron sobre lo que sucederá en... Y los consideramos creíbles. Así que podamos escuchar un poco. Así que aquí tenemos a un ex líder de la iglesia de Satanás que quiere exponer la agenda satánica para los años 2025 a 2027. Ahora, esas fechas son, por supuesto, muy interesantes porque tenemos una agenda para 2025 que se está implementando, como hemos visto en nuestros episodios anteriores. Hemos hecho declaraciones sobre 2027. No es que hayamos dicho que ese es el fin, pero sí dijimos que estas fechas son fascinantes por varias razones. Escuchemos lo que este hombre tiene que decir. Yo era el líder de una organización satánica, vi la agenda satánica con mis propios ojos, asistí a reuniones discutiendo la agenda satánica con otras organizaciones satánicas de todo el mundo. Cada 9 años se actualiza, así que solo estoy al tanto de la que se está adelantando hasta 2027. No sé qué pasará después, pero lo que he visto con mis propios ojos y en las conferencias en línea en las que he participado con otros líderes satánicos, esto es lo que está sucediendo actualmente. Cuando dejé el satanismo en mayo de 2022, cuando dejé el satanismo dije, y tengo una grabación de eso, que en 2025 arrestarían a la gente en la calle por orar por otros. Se procesaría a la gente por ser cristiana en Europa. Lo dije porque lo vi en la agenda. No era una profecía ni que viera el futuro. Fue porque sabía lo que estaba en la agenda y la gente pensó que estaba loco. Así que hoy digo que en 2027 habrá una única religión mundial que será aceptable y la única religión legal en el mundo, y no será el cristianismo. Y no será el cristianismo. Ahora, Martín, cuando dice que no será el cristianismo, bueno, podría ser una hermandad de religiones. Creo que sí. Mencionó que cree que, porque no lo sabe, porque no se dijo qué religión sería, cree que sería el Islam, pero lo que acabas de mencionar, tenemos la hermandad, tenemos el acuerdo abrahámico. Sí. Ahora, podría ser, como dijimos, como el Papa anterior mencionó, una fraternidad. Estaba impulsando el tema de la fraternidad. Y en las naciones cristianas tendría un sabor cristiano, mientras que en las naciones islámicas tendría un sabor islámico, dependiendo de la zona del mundo. Pero habría una agenda conjunta que incorporaría la moralidad. Y afirmaría que no sería una religión cristiana. Cuando se toman los acuerdos abrahámicos, la parte cristiana, según ellos, eso no califica como cristiano. No porque niega la expiación, pero dejemos eso de lado. Ahora, en una nación cristiana podrías tener moral cristiana. Ahora, ¿qué legislación podría ser universal en términos del cristianismo, el islam o cualquier otra religión? ¿No es un día de descanso en el que todos podrían unirse? Y si ese día de descanso fuese en realidad iniciado por la bestia, que es el catolicismo, ¿no se convertiría entonces la marca de su poder eclesiástico en una marca universal? Por razones climáticas o religiosas se vuelve irrelevante. Si es solo por razones económicas y ambientales, basta. Sigue siendo la misma legislación. Siempre lo hemos dicho porque la gente preguntará, de acuerdo, pero si quieren, si es para el domingo, ¿qué hará que los ateos y las otras religiones lo acepten?
Siempre hemos dicho que una de las principales maneras de lograrlo será el clima. Ahora, ¿existen leyes y códigos morales en las naciones islámicas? Sí, Sí, hay códigos de vestimenta y todo tipo de códigos. Y tienen una ley específica que aborde esa situación moral. No es la ley Sharia. sí, sí. Las demás naciones ya tienen legislación moral. Son las naciones cristianas las que no la tienen. Así que podrían implementarla y con muchas de ellas podríamos estar de acuerdo. Sí, sí, seguro. Pero en cuanto al día de descanso, no podemos ponernos de acuerdo porque son dos opuestos. Y según las escrituras, el que es la señal o marca de la autoridad de Dios es el sábado. Y según el catolicismo y el mundo evangélico es el domingo, el que les da la autoridad para implementar sus valores morales, ¿verdad? Aquí es donde estaríamos en desacuerdo con el sistema. No creo que lo que dijo sobre la desaparición del cristianismo, sino el cristianismo bíblico, será confrontado. Ese es el problema. Ahora, ¿se hizo realidad lo que dijo? Las personas están siendo arrestadas por orar por otras o incluso por orar mentalmente o abordar temas como el aborto, etcétera. Y la respuesta es obviamente sí. Así que Martín muestra algunos videos. Así que, por lo que sé, estoy citando la Biblia, predicando mi fe, y la policía me está acosando. No, no hice nada ilegal. Mientras hablas a la cámara sobre el acoso policial, no estás siendo acosado por la policía. Acabas de recibir numerosas llamadas a nuestro control y por eso estamos aquí. La llamada, básicamente cualquiera puede mentir sobre alguien y decir me está molestando y por lo tanto tienen que callarme porque alguien produce, pero necesitamos, por el momento no los vamos a callar ni nada. Eso es lo que recibimos tantas llamadas que tenemos que venir y hablar. Creo que hay algunas personas ofendidas. Eso no significa que se esté cometiendo una ofensa. Lo aprecio, no creo que haya ningún problema con su libertad de expresión. De acuerdo, nadie lo cuestiona. El punto es que alguien ha alegado que lo que he estado diciendo le ha causado miedo debido a un elemento de delito o de odio. Bien, por eso estoy aquí, bien. No tiene nada que ver con tu libertad de expresión en cuanto a lo que estás expresando. Creo que es el tema que ha causado mi presencia, ¿de acuerdo? De acuerdo, para que exista una ofensa de la sección 4A o la sección 5, bien tendría que ser culpable de usar palabras amenazantes, abusivas o insultantes. Y eso ciertamente no es lo que estoy haciendo. Estoy hablando sobre la Biblia. Disculpe, aunque no sé tu intención, alguien se sintió así y por eso nos llamaron. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. Te dije que tuvieras cuidado con lo que decías porque la gente está... Dicen que se sienten ofendidos por lo que dices. Ahora, si recibimos quejas de que alguien se siente ofendido, tenemos motivos para arrestarlo. ¿Bajo qué ley? Bajo la ley escocesa. ¿Qué ley? ¿Cuál? ¿Cuál es el delito? Alguien se ofendió. No es un delito de odio, alguien se ha ofendido. Alguien se ha ofendido. La Biblia es ofensiva. Y tengo toda la libertad religiosa de este país adquirida por la corona. Por cierto, la corona, la misma Biblia sobre la que nuestro rey, durante su coronación, puso su mano y juró al pueblo. Tengo todo el derecho a predicar la Biblia. Bueno, no me prediques porque estoy haciendo mi trabajo. Bueno, Martín, el hecho es que afirman que si alguien se siente ofendido, entonces puede ser arrestado. Bien. Ahora, Martín, si predicas que cierto sistema religioso es el anticristo, ¿no se ofenderían algunos? Más de 1.000 millones al menos, ¿verdad? Algunos otros también. No es una cifra tan grande. Un poco más de 1.000 millones. Exactamente. Para mí es interesante ver que dicen que no discutimos que se tenga libertad de expresión, pero mientras se ofenda a alguien, ya no se tiene. Correcto. Ahora, lo que ese ex satanista dijo, hablaba de un plan para 2025, 2027. En 2025, el mundo esotérico nos dice que habrá una externalización de la jerarquía. Así que, de alguna manera,
las fuerzas demoníacas deben tener acceso directo e influencia sobre la sociedad, sobre los líderes, sobre los gobiernos, sobre las políticas. Y la pregunta es, ¿hay algún movimiento en esa dirección? No vamos a repetir lo que alguien ya ha hecho. Muy bien. Matthew Sánchez dio una charla el otro día sobre el falso Cristo está a punto de aparecer. Aborda el tema de las predicciones de Alice Bailey para 2025. Explica que hubo reuniones donde se discutió esto y cuánto ha avanzado este tema. Hay un documento de un periodista que lo explica con mucho detalle. Hizo un gran trabajo. El enlace está en la pantalla. También lo tendremos en las descripciones. Les recomiendo a todos que vean lo que Matthew Sánchez y sus colegas han publicado. Hicieron un trabajo maravilloso y creo que vale la pena verlo. Así que vayan a su canal y vean lo que dijo sobre el tema. El hecho es que lo que Alice Bailey dijo hace muchos años se está haciendo realidad en la época en que vivimos. Y luego, por supuesto, también tenemos estas manifestaciones masivas de ovnis y conexiones extraterrestres y esto y aquello, y las noticias están llenas de eso actualmente. El último que vi fue ese objeto. No era un objeto, era una luz que vieron con un telescopio y ahora creen que por la forma en que se acerca no puede ser un cometa. Correcto, este profesor de la universidad afirmó que probablemente era una nave espacial. Que intentaba contactar con alguien. Sí, y era de propulsión nuclear porque tenía una luz al frente y no la luz en la cola como un cometa normal. Sea como sea, esta idea de que estamos entrando en contacto con el mundo exterior es muy prominente. Y hemos tenido conversaciones con otros foros donde tratamos sobre ovnis. Sí, con Strange Norman y Bradley. Y tuvimos esa entrevista con él. Sigue produciendo muy buenos episodios. Correcto. También la gente que tuvimos con Eric Hope, con quienes hicimos las entrevistas a Lennox y Duke Wilson, también tuvieron una muy buena colaboración con Stretch Normal y Bradley. Entonces hemos estado en esos foros y la gente puede mirar y creemos que estas son manifestaciones demoníacas porque este mundo en el que estamos en este momento, este mundo es donde se tratará la cuestión del pecado y sabemos quién está aquí abajo. Tenemos un mundo demoníaco y un mundo humano y uno se manifestará. En otras palabras, participará activamente en los eventos, mientras que antes era tras bastidores, en sociedades secretas, organizaciones satánicas, rituales, invocaciones de demonios, etcétera, etcétera. Si ocurrió en una iglesia, una supuesta iglesia o en sociedades secretas, es irrelevante en este momento, pero era tras bastidores y era secreto. Ahora se ha vuelto popular y se ha vuelto público. ¿Y acaso Hollywood no lo ha propagado a lo largo de los años? Oh, vaya, tienen una agenda. Correcto, dijo que empezará a manifestarse en 2025, lo veremos en 2025. Vean el documental de Matthew Sánchez y determinen si es así o no. Pero estamos avanzando en el tiempo. Ahora, hablemos de la postura evangélica o de algunos de los evangélicos en el mundo que están impulsando este problema. Ahora es el momento de atacar porque la ventana de oportunidad para combatir el mal se está agotando lentamente. Así que si no actuamos ahora, será demasiado tarde.
Sí, están usando esta pequeña, como mencionaste, la oportunidad que ofrece la administración actual en Estados Unidos. Correcto. Y hablamos con Lennox, quien está en el mismo ámbito, pero también queremos saber qué tiene que decir Douglas Wilson, ya que su influencia es mucho mayor y se extiende hasta las esferas de poder. Hemos tenido el maravilloso privilegio de hablar con él, además de con Lennox. Veamos algunas de sus conversaciones anteriores. Habló con Tucker Carlson y con CNN. Obviamente, este tema se está debatiendo ampliamente. Veamos algunos aspectos. Toda ley es una moral impuesta. Por definición no se trata si se impone moralidad, sino cuál. No se trata de si se impone moralidad, sino de qué moral se impone, ¿de acuerdo? Y si alguien dice, bueno, esto va a terminar imponiendo moralidad, yo digo, sí, eso es la ley, ¿verdad? No se puede tener una sociedad ordenada y estructurada sin imposición de moralidad. La ley es juicio, ¿verdad? Pero eso nos lleva a la pregunta, ¿qué moralidad? Todo sistema moral surge de la adoración a un Dios, ¿de acuerdo? En Arabia Saudita, el sistema moral es claramente diferente al que surgió en un país con una historia y un consenso cristianos, ¿de acuerdo? El Dios al que adoramos, este es un principio que se ve en toda la Biblia. Nos convertimos en lo que adoramos. La gente comienza a conformarse a la imagen de lo que considera el bien supremo. Nos convertimos en lo que adoramos. Bien, Martín, si vives en una nación cristiana, eso es lo que buscas. Aclaremos esto. Muchas naciones cristianas se han visto inundadas de migrantes. Oh, sí. Y en algunas naciones, esos migrantes pueden provenir de otros sistemas religiosos, especialmente de Europa, y eso afecta la identidad de esa nación o de ese continente, ¿cierto? Así que hay gestos que indican que no queremos ser asociados con la moral que se asocia, por ejemplo, con el Islam. No queremos estar bajo la ley Sharia, preferimos las normas cristianas. Y ahí es donde incluso los científicos y los ateos del mundo finalmente llegan a la conclusión, no, soy un cristiano. Cultural. Un cristiano cultural, ¿verdad? Porque prefiero estar bajo esas leyes que bajo las otras. Pero mientras tanto la migración aumenta y los continentes, ya sea Alemania, Inglaterra o cualquier otro, se islamizan cada vez más y hay un movimiento. No vamos a deshacernos de todos los inmigrantes ilegales o, digamos, de todos aquellos que no se ajustan a nuestras normas. Es casi como un resurgimiento del patriotismo. Correcto. La izquierda siempre ha estado muy abierta a esta fusión, mientras que la derecha se ha mostrado muy contraria. Así que, ya sea que se trate del tema en Francia, Inglaterra o Alemania, existe una gran división y actualmente quienes dominan son los liberales y, como decíamos, el péndulo empezará a oscilar. Se movió a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tomaron la iniciativa. Pregunta, ¿los Estados Unidos comenzaron a tomar la iniciativa? Claro. Empezaron a decir, no, necesitamos normas cristianas. Trump, sí, eso es seguro. Introdujo en la Casa Blanca un sistema para asegurar que el cristianismo ya no debería ser pisoteado. Sí. De acuerdo, actuó con los migrantes. En la última entrevista que vi, él dijo, en los últimos 90 días no ha cruzado la frontera ni un solo inmigrante ilegal. Bien, ahora es interesante que en Estados Unidos la mayoría de los inmigrantes que llegan no provienen necesariamente de otro sistema religioso que no sea el cristianismo.
Muchos de ellos son de Sudamérica y son católicos, pero el problema es que se alinean con el pensamiento liberal, es decir, con la izquierda, y por eso prefieren tolerar el progresismo y otros problemas en lugar de darle a la derecha el poder de deshacerse de los inmigrantes. Así que hay que aprovechar la oportunidad. Desháganse de cualquiera que tenga alguna conexión con el progresismo. Sí, Así que ahí está el problema del rey del norte y el rey del sur. Y en el resto de Europa se trata de dos normas religiosas que chocan. Por lo tanto, volvamos a nuestras antiguas raíces cristianas. Así que tenemos que ver si hay un movimiento en esa dirección. Ahora, como dijo Wilson, queremos implementar leyes, queremos implementar la moral. Se lo dijo a Tucker Carlson. eso es la ley que dijo que la definición. Y que el Dios al que servimos es el Dios de la Biblia, es la Biblia cristiana, el Dios del cristianismo, y nuestras leyes serán leyes cristianas. Eso es básicamente lo que dijo. Ahora, en nuestra conversación con Lennox, ¿qué pasó? Su líder político ideal llega al poder y luego se dispara la legislación del día de reposo, todo el asunto, o se espera desde la nada. No, en realidad no se necesita un apoyo mayoritario de la población, solo se necesita una minoría con voluntad firme y luego esa clase dominante puede moldear la imaginación de la mayoría, lo que creo que Trump está haciendo ahora, porque durante décadas hemos tenido una derecha muy débil a la hora de imponer nuestra voluntad al poder ejecutivo y ahora de hecho le está revelando al país que, oh, espera, existe este ejecutivo que está investido con el poder ejecutivo que puede ejercer el poder dentro de su rama. Simplemente no creo que alguna vez vayas a escapar de la naturaleza de la política que es polémica. Hay una lucha, hay un punto en el que debates y luego si ganas, ganas y esencialmente impones tu voluntad a quienes no están de acuerdo. Entonces, cuando tienes leyes azules, eso es algo en lo que los anglicanos, congregacionalistas, presbiterianos y bautistas pueden estar de acuerdo. Los adventistas del séptimo día no lo estarían, pero las cosas están difíciles en todas partes. Digamos que las leyes laborales hacen casi imposible tener 2 días porque el mundo básicamente está pidiendo un día de descanso sincronizado. ¿Qué pasa si las leyes avanzan en esa dirección? Entonces comienzas a legislar la primera tabla del decálogo. Sí, estoy a favor de legislar la primera tabla de la ley. Ahora, puedo imaginar un país donde el 99.9% de la población celebra el primer día y quien esté convencido de que es miércoles lo va a pasar mal, ¿verdad? Creo que es muy valioso que una sociedad siga el mismo horario. Nos preocupa que a largo plazo nuestra gente se enfrente a la cárcel en el futuro, como en 1888. Así que si eso sucediera, sería malo, ¿verdad? Pero si eso sucediera, sería mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo? Acabamos de masacrar a 60 millones de bebés. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es donde estamos ahora, donde la gente aboga seriamente por el transhumanismo, la ingeniería genética, la unión de seres humanos con animales, y estamos en medio de un mundo nuevo. Y no creo que deberíamos asustarnos por lo que algunos cristianos hicieron hace 300 años y de lo que algunos cristianos están hablando. Oye, ¿no sería genial si volviéramos a eso? Me opongo a eso. Pero ese no es el gran peligro ahora mismo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Digamos que tengo una panadería y me obligan a cerrar mi negocio el domingo. ¿No es eso una vulneración de mi derecho a guardar el mandamiento y trabajar 6 días? Y de nuevo, aquí es donde creo que se complica y creo que por el bien de la armonía de todo esto, sería mucho más fácil si mis amigos adventistas del séptimo día simplemente comenzaran a reconocer el domingo como el día del Señor. Así no nos encontraríamos con ese tipo de problemas. Esa sería
la manera más sencilla y ordenada de hacerlo, porque la gran mayoría, digamos, que somos una nación cristiana, la gran mayoría de los cristianos en Norteamérica observan el domingo como el día del Señor. Y si este fuera un país adventista el séptimo día, o si se postulara la formación de un país adventista en algún lugar, y yo fuera allí, esperaría adaptarme a esa costumbre de ese pueblo. Pero para que eso suceda, es necesario contar con las cifras, básicamente. Porque observamos lo que dice la profecía y hacia dónde nos dirigimos, y vemos que todos estos tentáculos están en funcionamiento actualmente en el gobierno y también en la Corte Suprema, la mayoría siendo católica romana, y que al introducir todas las cosas se configura correctamente. Cuando el nacionalismo cristiano comience a implementarse, ¿quién será la fuerza impulsora? ¿Será una visión como la suya o provendrá del lado católico romano? Creo que hay personas vivas que defienden cosas que si salieran victoriosas, el movimiento nacionalista cristiano y ellos tomaban las decisiones, dirían y harían cosas que a ustedes no les gustarían en absoluto. Creo que si yo estuviera en la posición en la que gente como yo, que representaba el nacionalismo cristiano, creo que no tendrías nada de qué preocuparte. Creo que tenemos que decidir hacer algo. Martín, lo interesante es que sería mejor si cambiáramos nuestra postura. El problema es que este libro es muy explícito y por lo tanto, si lo hiciéramos, violaríamos nuestra conciencia en cuanto a lo que dice sobre el tema, ¿verdad? O, dicho sin rodeos, habríamos cambiado uno de los mandamientos. Habríamos cambiado uno de los mandamientos. El catolicismo romano no tuvo problema con eso. Lo cambiaron. Admiten haberlo cambiado y quieren hacerlo cumplir según su catecismo y sus encíclicas, porque la Rerum Novarum, que representa el Papa actual, dijo que es una ley que el Estado debe legislar. Debe legislar. Debe legislar. Y recuerden que en nuestra conversación con el pastor Doug Wilson, él dijo exactamente lo mismo. Dijo exactamente lo mismo. Ahora, su convicción también era que se había pasado del sábado al domingo. Eso es lo que, recuerda lo que dijo Lennox, fue un cambio radical en el cosmos Sí, que ocurrió. correcto. Ahora, aquí es donde vamos a tener una diferencia de opinión y me fascina que el razonamiento, como dijimos en la introducción, fuera, ¿qué es peor? Dejar que el mundo entero se derrumbe o asegurar por el bien de la unidad que se elimine un mal menor. En otras palabras, la división en este punto para salvar al mundo entero. Y también hablaba de la minoría, porque la mayoría seguirá la porción dominical. Correcto. Y preguntamos, ¿la mayoría necesariamente tiene la razón? Y usan el ejemplo que usó Alex al decir que cuando Jesús estuvo en la tierra, tenía razón la mayoría o la minoría. Correcto. Así que Martín, esto es muy fascinante. Ahora, permítame aclarar esto. No pretendo atacar a las personas con las que nos entrevistamos. No, creo que tuvimos conversaciones muy cordiales con ellas. Y sí lo harán, ya que afirman no tener ningún interés en perseguir a nadie por ese tema. Pero lo cierto es que la historia ha demostrado que no todos en su bando estarán de acuerdo con esto. Incluso lo reconocen. Ahora, Martín, aquí la sociedad finalmente decide establecer la moralidad en el mundo mediante la legislación y un grupo dice que no la va a aceptar. Seguramente algunos argumentarán que es conveniente que ese grupo sea eliminado por el bien común. Ahora, ¿quién defiende el bien común? ¿No es el sistema católico romano? Eso es 100% ellos. Así que, Martín, la cuestión es, ¿estamos en ese punto donde estas cosas
pueden suceder como una sorpresa abrumadora? Si no lo estás viendo, seguro que te llevarás una sorpresa abrumadora. Bueno, escuchemos lo que Wilson dijo en CNN. Una nueva iglesia abrió discretamente aquí en Washington, a solo 3 cuadras de la capital del país. El secretario de Defensa Pete Hegseth asistió al primer servicio. La iglesia forma parte de la comunión de iglesias evangélicas reformadas y su objetivo es la dominación cristiana global bajo una interpretación estricta de la Biblia. El pastor principal de la Iglesia de Cristo, Doug Wilson, no se disculpa por sus creencias sobre Dios y la patria. Me gustaría ver que la ciudad fuera una ciudad cristiana. Me gustaría ver que el Estado fuera un Estado cristiano. Me gustaría ver la nación fuera una nación cristiana. Y me gustaría ver el mundo fuera un mundo cristiano. Y ahora las opiniones controvertidas de Wilson como nacionalista cristiano están ganando terreno en el centro del poder nacional con la reciente apertura de su nueva iglesia y los feligreses de alto perfil como el secretario de Defensa Pete Hegseth. Plantar una iglesia en Washington, D.C. forma parte de su misión para intentar convertir esta nación en una nación cristiana. Sí, así que toda sociedad es teocrática. La única pregunta es quién es teo en una democracia secular. Sería demos, el pueblo, en una república cristiana sería Cristo. Bueno, ¿qué le diría a alguien que ve esto? Mira, soy musulmán. ¿Quién eres tú para decir que tu visión del mundo es mejor que la mía? ¿Que tu Dios es mejor que el mío? Bueno, si fuera Arabia Saudita, esperaría vivir bajo las leyes de su Dios. Pero antes dijiste que quieres que este sea un mundo cristiano. Sí, entonces ¿quieres suplantar su religión con tu cristianismo? Sí, pero por medios pacíficos compartiendo el Evangelio. Aún queda mucho trabajo por hacer. Creo que estamos trabajando en nuestro pequeño rincón de la viña. Él está ganando poder rápidamente. Él tiene cientos de iglesias que se han establecido en todo el país. Quieren literalmente apoderarse de pueblos y ciudades y tienen acceso a esta administración. Wilson forma parte de un movimiento de una comunidad cristiana nacionalista más amplia que está incursionando en la administración Trump con una oficina de fe recién creada, dirigida por la pastora evangélica Paula White Cain, y se ve a personas orando y hablando en lenguas justo fuera de la entrada de la Casa Blanca. Estamos en el suelo de la Casa Blanca y declaramos tu palabra. Y ahora hay un servicio de oración mensual en el Pentágono, iniciado por Hegseth, el contacto más alto del nivel de Wilson con la administración. No está vinculado con nosotros, pero es algo que nos encanta ver. Por su parte, Hegseth ha elogiado públicamente a Wilson. Ahora nos apoyamos en los hombros de una generación posterior, los Doug Wilson y los demás. La influencia de Wilson se extiende por todo el mundo con más de 150 iglesias. Lenos Califongua se mudó a Moscú desde África. Realmente es porque quería ser parte de una comunidad que estaba haciendo algo, especialmente en la construcción de instituciones cristianas. ¿Hay otras familias negras en esta comunidad? Oh, por supuesto, hay algunas familias negras. ¿Qué tan lejos ves una nación cristiana como una teocracia cristiana plena? Oh, 250 años. 250 años. Sí, honestamente, eso es lo que ves. Pero sí crees que sucederá. Sí, sí lo creo. Somos realmente pioneros. CNN, por cierto, contactó al Departamento de Defensa de Estados Unidos para que indagara sobre la relación del secretario Hegseth con Doug Wilson. Un portavoz afirmó que Hegseth, citó, es un miembro orgulloso de la red de iglesias fundada por Wilson y que el secretario, cito, aprecia mucho de los escritos y enseñanzas del señor Wilson. Bien, Martín. Ahora, ¿cuál es la posibilidad, dadas sus declaraciones sobre la urgencia de la situación y que debe implementarse? Al igual que Lennox, quien está en el mismo equipo, declaró que el tema del sábado y el domingo será un tema de discusión y que sería mejor para los adventistas simplemente abandonar su sábado y seguir la corriente, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad, Martin, de que dos pequeños ministerios como Heritage and Hope y Clash of Minds tengan el increíble privilegio de poder hablar cara a cara con ambas entidades? Creo que Dios abrió una ventana aquí y me siento abrumado por la responsabilidad que recae sobre nosotros.
No creo que lo que dijimos en esas entrevistas, ni siquiera creo que los mejores argumentos que pudieras presentar para defender nuestra postura vayan a influir en nada. Pero si logra que la gente se dé cuenta de que esta es la confrontación que nos espera, entonces deberían despertar de su letargo. En 1888, presentando hechos y persuadiendo, convencieron a la gente. Pero no va a suceder la segunda vez. Esta vez y la Biblia y el Espíritu de Profecía dicen que no será la segunda vez. Este es un segundo asedio. Correcto. Permítame abordar otro punto. Las dos personas con las que hablamos dijeron que no les corresponde perseguir, pero afirmamos que la historia demuestra que, con el tiempo, tal conflicto conduce a la persecución. Ahora, muchos de los puntos que los impulsan, asuntos de moral, nosotros estamos de acuerdo. Definitivamente. La sociedad es un desastre. ¿Qué mundo tan maravilloso sería si todo el mundo tuviera una buena moral cristiana? Pero la pregunta es, ¿se puede legislar? Cada vez que una nación o un sistema lo ha legislado en el pasado, ha provocado persecución, derramado sangre y catástrofes. El punto, Martín, es que aunque no los convencimos, ese no es el punto, no es el problema. Cuando ocurran los eventos, podrían tomar una decisión a favor del otro lado porque a través de nuestra conversación les hemos dicho que las escrituras dicen que esto sucederá. Muchas veces. Y cuando lo vean, tengo esta esperanza y creo que me respalda el espíritu de profecía de que muchos lo verán y que se unirán. Así que esto no es una condena de Lennox ni de Wilson. Es un llamado a que determinen cuál será la norma, el consenso social y su definición, o la definición papal del bien común o las escrituras. Esa es una pregunta que también hicimos. Si vemos que la administración, la Corte Suprema y los líderes políticos están aparte del sistema, según la Biblia, es el sistema del anticristo. Martín, creo que Dios abrió una puerta, creo que Dios nos dio la oportunidad de presentar un caso que se acepte o no en esta etapa es irrelevante, pero creo que el hecho de que haya sucedido significa que Dios quiere que despertemos porque el tiempo apremia. Sí, y están sucediendo cosas. Veamos lo que el Parlamento de las Religiones del Mundo ha decidido hacer en su próxima reunión. Aquí tenemos el diálogo triábico sobre la crisis climática. Siempre hemos relacionado la crisis climática con la legislación dominical y pueden consultar esas presentaciones. Entonces, ¿qué demanda nuestra fe? Nos sugiere el diálogo triabrahámico sobre la crisis climática. Este seminario web es un foro para que líderes del cuidado de la creación y activistas de base analicen sus comunidades y audiencias estratégicas en la situación concreta de 2025. Es fascinante cómo estas dos fechas siguen apareciendo, ¿verdad? Los panelistas explicarán cómo Laudato Si no es un documento católico escrito por el Papa anterior y Al-Mizan, un documento islámico sobre el cambio climático y otros textos sientan las bases para una acción climática eficaz, compasiva y de amplia base a escala de la crisis. Martín, seamos francos, mi postura, al menos, es la de una crisis creada que no existe. Sin embargo, ese es su problema. A la luz de la sabiduría de la fe abrahámica. Sí, solo quiero hacer una pregunta que he escuchado antes. La gente decía
y todos estaban haciendo declaraciones como, oh, todos estaban esperando la crisis climática para imponer la ley dominical. Ahora tienen tomates en sus rostros, ¿es cierto? No, ¿Por qué no? sigue funcionando en segundo plano. Así que si la administración actual de Trump, que eliminó el Acuerdo de París, se salió de la situación y dijo perfora, 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 y todo esto, como ya dijimos, si quieren implementar el domingo como día de descanso, los activistas climáticos se subirán a bordo porque es por el bien de la Tierra. Esa es su escalera para estar en la plataforma. Si la moral y las normas cristianas son la escalera del otro, está bien. Entonces uno tiene la marca en la frente y el otro tiene la marca en la mano. Dijimos que esto será el pegamento y sigo creyendo que será el pegamento que los unirá a todos. Será el pegamento. Bien, veamos qué tan aceptable es Al-Mizan, que es la versión islámica de las razones por las que se necesita una actividad climática. Sí, el Laudato Si islámico. Sí, así que es un pacto por la tierra. Martin, eso es adoración a Gaia, pero dejémoslo ahí. Así que Al-Mizan es un pacto por la tierra que presenta una perspectiva islámica del medio ambiente en un intento por fortalecer las acciones locales, regionales e internacionales que combaten el cambio climático y otras amenazas al planeta. Es un esfuerzo global. Por lo tanto, es una plataforma común para ascender en la escala de la legislación moral. Y el domingo está consagrado en él. No se puede deshacer de él. Al-Mizan reafirma los principios que rigen la protección de la naturaleza y una forma que responde a los desafíos actuales. Se basa en la Sura Rama, el misericordioso, en la que Alá Todopoderoso describe la creación en su perfecto equilibrio. Entonces tenemos dos deidades que, según dos sistemas religiosos, nos exigen que empecemos a implementar una legislación moral. Para el clima. Y recuerda, Laudato Si también habló de Gaia, hermano, hijo y hermana, luna o lo que sea. Ni siquiera recuerdo las palabras correctas. Sí, Martín, tienes este problema del Islam implementando la ley Sharia y vimos que había un clamor humano de que el componente cristiano de Europa, que cree que la base era cristiana, no quiere estar bajo ese sistema, ¿verdad? Y fue tan fascinante, como dijimos antes, que Richard Dawkins, que es ateo, dice ser un cristiano cultural. Quiere esas leyes. Cuando quieren implementar estas leyes Sharia y los gobiernos liberales lo permiten, pueden esperar una reacción violenta. Oh, definitivamente. Echemos un vistazo. La ley Sharia ahora es válida en Austria. Un tribunal ha dictaminado en una decisión ampliamente condenada por los lugareños. En una decisión legal histórica, el tribunal dictaminó que en un contrato celebrado entre dos empresarios utilizando la ley Sharia es válida en el país. Una de las partes había llevado el caso a los tribunales señalando la naturaleza arbitraria de la ley Sharia. Sujeta a interpretaciones a menudo muy dispares por parte de los académicos y su violación fundamental del derecho austriaco y sus principios. Sin embargo, el tribunal desestimó el argumento, declarando explícitamente que el acuerdo sobre la Sharia no contradecía los valores austriacos. La decisión provocó la indignación del gobierno conservador. Claudia Placón, ministra de Integración Europea y Familia, declaró: la Sharia no tiene nada que ver con Austria ni con los principios de nuestra Constitución. Este es el último giro en la conflictiva relación de Austria con el Islam político. El país fue el primero en Europa en reconocer la religión con su ley islámica en 1912. Sin embargo, los cambios en la ley que prohíbe la financiación extranjera a las mezquitas provocaron una reacción negativa de los musulmanes, quienes afirmaron que el Estado estaba sembrando la desconfianza hacia ellos. En 2017, el país prohibió la burka. Gran Bretaña también observa una creciente preocupación por el papel de los tribunales de la Sharia en su sociedad. Muhammad es el nombre de bebé más popular en Gran Bretaña por segundo año consecutivo. Me gustaría felicitar a Muhammad por lograr este doblete. Es una victoria consecutiva para Muhammad. Ha habido un aumento del 23% en el número de bebés Muhammad en el último año. El nombre K, por cierto, ha desaparecido. Bien, ¿por qué estamos mostrando estas cosas? Estamos mostrando que el mundo se dividirá en cónclaves morales controlados por el Islam
o por el cristianismo. En este momento todavía existe este conflicto entre el pensamiento liberal y el pensamiento conservador, pero la reacción se está volviendo tan grande que hay un cambio hacia el lado conservador. Y el péndulo está así donde antes el péndulo estaba completamente en el lado opuesto durante la administración Biden. Dijimos que en realidad se movía más en Europa en esa etapa y luego se movió a Estados Unidos. Pero no en el Reino Unido. No tanto, Todavía se mantiene allí. Veamos qué va a pasar. pero ahora está empezando a suceder. Es muy interesante que Hollywood haya entrenado algunas películas con anécdotas interesantes que podríamos analizar. Sí, esto solo se relaciona con lo que dice ese ex líder satánico sobre el plan. Escuchen esto. He visto la tierra devastada. He visto el horror que se avecina. ¿Es pecado desear no haber nacido? Los 1000 años han terminado. 27. Los 1000 años han terminado. Cuando los 1000 años terminen, Satanás será liberado de su prisión. 27. ¿No soy el malo? ¿Qué hay del fin de los días? Piénsalo como un nuevo comienzo, un cambio de dirección, y estarás ahí mismo conmigo en la planta baja. Será genial. Dime qué quieres. Dime lo que realmente quieres y te lo daré. Estoy aquí en el suelo con las narices metidas desde que todo empezó. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, podría negar que el siglo XX fue completamente mío? Ahora es mi momento. Oh, eso es bastante perfecto. Ahora Martin probablemente será acusado de establecer fechas de nuevo. No dijimos nada. No estamos fijando fechas, solo estamos viendo lo que esta gente tiene que decir. Me parece interesante que parezca que se avecina una nueva agenda. Sí, y del lado satánico, de todas partes. De todos lados, de Hollywood, y por cierto, dejémoslo bien claro de nuevo, Hollywood es un teatro jesuita y los jesuitas son enemigos de Cristo, aunque se llamen la Sociedad de Jesús. Odian la palabra. Sí, Es su mayor enemigo, este áspid venenoso como lo llaman, y su principal objetivo es destruir el cristianismo protestante y devolver al mundo la lealtad al papado. Y su marca de autoridad, como él afirma, es el domingo. Eso es todo. Entonces, Martin, ¿cuál es el último acto del drama? Nunca se ha aplicado este mensaje con tanta fuerza como hoy. El mundo desprecia cada día más las exigencias de Dios. Los hombres se han envalentonado en sus transgresiones. La maldad de los habitantes de la tierra casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. ¿No es eso lo que acababa de decir? bueno, ahora es mi turno. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, incluso si se presentan como leyes morales cristianas. Sí, Pero no lo son, son leyes morales papales. sí, Así que leámoslo de nuevo. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra, castigará a los habitantes del mundo por sus iniquidades, y la tierra no encubrirá más la sangre ni ocultará más sus muertos. Martin, estamos en el umbral de esto. Si la gente no lo ve en las conversaciones que hemos tenido, dudo que alguna vez podamos abrir la mente. O tal vez las pastillas para dormir sean tan efectivas que ni siquiera se despierten. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual y
pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios. ¿Acaso no tenemos todo eso? Tenemos que volver a Ucrania, Irán, Irak y lo que sea. Anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de reproducirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Y él dijo 250 años. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Creo que no. No lo creo, porque creo que ya estamos en los movimientos finales que están empezando a ser rápidos. Exactamente. Así que en mi opinión, si son 250, también podrían ser 250 días. Podría suceder. No digo que sea así, por si acaso alguien quiere decir algo de nuevo. No ponga palabras en nuestra boca, pero no me sorprenderá. Bueno, tal vez seguirá siendo una sorpresa abrumadora. Por eso dijimos que estamos listos. Estamos listos, sí. Una epidemia de crimen. Vivimos en medio de una epidemia de crímenes, frente a la cual en todas partes los hombres pensadores y temerosos de Dios se sienten horrorizados. Es indescriptible la corrupción prevaleciente. Cada día nos trae nuevas revelaciones de luchas políticas, cohechos y fraudes. Cada día trae su porción de aflicciones para el corazón en lo que se refiere a las violencias, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y muertes alevosas. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satán están obrando entre los hombres con creciente actividad para perturbar y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo? Con razón dicen que si no lo corregimos ahora, será demasiado tarde. Sí, Y existe el espíritu de anarquía. lo hemos visto también en algunos videos. De acuerdo, exactamente. Está permeando todas las naciones. Y los brotes que de vez en cuando provocan el horror del mundo no son más que indicios de los fuegos reprimidos de la pasión y la anarquía que una vez que se hayan escapado al control llenarán la tierra de aflicción y desolación. El estado actual de las cosas muestra que tiempos difíciles están por sobrecogernos. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto un asunto común. Los robos y homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Martin, ¿es esto una realidad o una conjetura? Un caso que debe haber sacudido al mundo últimamente es el de Colbert. O sea, aquí tenemos a un estudiante de doctorado en criminología estudiando estas cosas. Es un tipo torpe y tiene todo tipo de problemas con las chicas y entra a sangre fría en una casa y apuñala a jóvenes, chicas jóvenes, e intenta salirse con la suya. Asesinato a sangre fría por pura diversión. Sí, bueno, esa es la única explicación, porque aún se desconoce el motivo. No, porque las chicas parecen haberlo evitado por su torpeza. Iba a descargar su ira sobre ellas y matarlas. Así que Brian Colbert ha sido sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas porque finalmente lo admitió y llegó a un acuerdo con la fiscalía para no recibir la pena de muerte. Y ahora se queja de que los reclusos lo acosan y quieren cosas especiales. ¿Sabes qué es increíble, Martin? El hombre es vegano. Sí. Simplemente tíralo a la pila. Sí, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso, cierto? Me fascina cómo se puede crear animosidad contra ciertos temas. No tenemos que leerlo todo. Ahora, estuvimos hace poco en Europa, ¿verdad? Y caminábamos por ese boulevard en Lucerne
y vimos estas cosas en la acera, estos grandes contenedores de plástico y estas rampas por aquí, y preguntamos, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Donde quiera que vayas por esas calles, están ahí. La gente camina por aquí con sus pequeños puestos y donde puedes comprar algo para comer. Y siempre que hay algún evento cultural cerca de este hermoso mar, la gente camina por allá. ¿Qué son estas cosas? Bloques de concreto. Son barreras de concreto y son cosas para impedir el paso de vehículos. ¿Por qué? Porque la gente demente, poseída por demonios, se mete en sus coches entre la multitud y la mata. Así que esto es una barrera para impedir que entren coches. Pero si hay un evento, se necesita que una ambulancia entre. Tienen estas rampas aquí para poder bajarlas y que entre una ambulancia. Entonces, Martín, ¿está todo el mundo loco? No, esto es solo una profecía cumpliéndose. Así que por desgracia están locos. Entonces, ¿crees que esto va a continuar otros 250 años? No, no quedará nada. Donde quiera que vayas, ahí están todos estos bloques de hormigón para que la gente no pueda entrar y matar gente indiscriminadamente. Aún no ha sucedido aquí, pero Europa Precaución. toma precauciones. ¿Qué hay de las bandas de captación de menores en el Reino Unido que prosperan en una cultura de ignorancia? Así que la ceguera cultural, la ignorancia y los prejuicios llevaron a repetidos fracasos durante décadas para investigar adecuadamente los caos en que los niños fueron abusados por bandas de captación de menores. El mundo está tan deportado y tan enfermo que no es de extrañar que Wilson diga que si no actuamos ahora, nuestra ventana de oportunidad se ha perdido. Hay una administración en el lugar. Tenemos línea directa con la administración. La administración tiene problemas establecidos o está estableciendo estructuras para implementarlas. Están sacando a la Guardia Nacional para poner orden. Ahora, esto es puramente orden civil. ¿Qué hay de la causa subyacente que es moral? Está llegando allí muy pronto. En su última visita, el presidente surcoreano visitó a Trump y después de la conferencia de prensa, el presidente lo incitó constantemente a venir y lograr la paz entre Corea del Sur y Corea del Norte durante toda la reunión. Y ahora habla de reunirse con Kim Jong-un. Definitivamente dijo que sucederá. Se jacta de cuántas guerras ha detenido. La de hace 35 años la India, la de 30 años en el Congo. ¿Hablan de paz, Martín? Siempre. ¿Y por qué? Porque está a punto de introducir la moralidad del cristianismo. De acuerdo. Entonces, Martín, cuando digan paz, ¿qué viene entonces? Destrucción repentina. ¿No es una sorpresa abrumadora? Sin duda. De acuerdo. Entonces un británico condenado por cargos criminales por rezar en silencio cerca de clínicas de aborto. Ahora, esto ha estado sucediendo. Ese satanista ha dicho que sucederá en 2025 y ciertamente está sucediendo en 2025. De hecho, comenzó a suceder antes de eso. Entonces el razonamiento del tribunal traicionó la naturaleza absurdamente sensorial de la ley local. Así que estos son problemas reales que están ocurriendo y creo que están ahí para provocar una reacción violenta. Yo también lo creo. Y para inclinar ese péndulo hacia las leyes morales, y luego, Martín, se implementará la marca de la bestia y podría suceder en un lapso de tiempo muy corto. Incluso, si hay algún daño colateral, será el menor de 2 males. Así que, Martín, prepárate. 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 Esta es la razón por la que estamos hablando de estos temas. Luego mis ojos fueron desviados de la gloria y se me mostró el residuo en la tierra. El ángel les dijo, ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor de Él? En tal caso, debéis morir para poder vivir.
Eso es morir al yo. Esa es la reforma. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira cruel y ardiente. Ese es ese tiempo que Dios llama su obra extraordinaria. Dios no está en un juicio retributivo. Él quiere que todos se salven, pero el tiempo de gracia está llegando a su fin. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira cruel y ardiente que asolará la tierra y destruirá a los pecadores de ella. No hay milenio de paz y seguridad aquí, y no tomará 250 años implementarlo finalmente en todo el mundo. Sacrificadlo todo para Dios, ponerlo todo sobre su altar, el yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Haceos tesoros en los cielos, donde no puede acercarse ladrón alguno ni haber orín que corrompa. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo aquí si queremos participar con Él de su gloria más tarde. Y no habrá rapto, Martín, porque los israelitas estaban aquí cuando cayeron las plagas. El pueblo de Dios estará aquí cuando caigan las plagas, porque el tipo tiene que encontrarse con el antitipo. La destrucción vino y fueron sacados de su cautiverio. La destrucción vendrá ahora y entonces el pueblo de Dios será sacado de su cautiverio. Esa es la parte de las plagas que caen y nosotros siendo protegidos por Dios para pasar por ella es en realidad otro ejemplo de su protección sobre nosotros y un ejemplo para el resto del mundo. Pero cuando esas plagas caigan, el tiempo de gracia cerrará para el mundo. ¿Cuándo será el momento de decidir? Ahora, Ahora. Bueno, Martín, echemos un vistazo a Europa y veamos si tardará 250 años en implantar esa mentalidad. La BBC informa el 25 de agosto de 2025 que las banderas nacionales han empezado a ondear en nuestras calles. Puede que digan algo más. Las personas están izando banderas nacionales, conduciendo por el sureste de Birmingham. Es difícil no notar algo en las farolas a lo largo de más de 1 kilómetro. Casi todo el mundo lleva una bandera de San Jorge o la Unión Jack. Miles de ellas, de hecho, Martin, dicen, queremos recuperar nuestro antiguo sistema. Estamos hartos de toda esta inmigración. Estamos hartos de toda esta actividad extraña. Queremos tener nuestros valores conservadores. Y de hecho dijeron que si hubiera elecciones ahora, favorecerían al bando conservador. sí, claro, y además los grandes medios de comunicación no le están prestando atención. Están sucediendo mucho más cosas que, que ni siquiera puedes ver. Correcto. Incluso en Francia, los medios de comunicación mundiales están criticando duramente los valores liberales. Ya sea que estén hablando de los problemas de Macron y su esposa o diciendo, mira, este mundo es un mundo desmoralizado y mira las personas que lideran este mundo y avancemos hacia un mundo más moral. Martín, puede suceder de la noche a la mañana. Y recuerden, no debemos olvidar que al traer esa moral conservadora, el sistema católico tiene cabida. De hecho, eso es el Pre-Vaticano II. Correcto. Y a diferencia de Estados Unidos, las leyes en Europa ya están en vigor y no tienen que reactivarse ni nada por el estilo. Entonces, lo que dicen aquí es que el último fenómeno comenzó a mediados de julio en Woolly Castle y se extendió a las zonas vecinas en la última semana. Se ha extendido no solo por las Midlands, sino también por otras partes de Inglaterra, como Worcester, Bradford y Greater Manchester, Newcastle, Norwich. Es un movimiento repentino. ¿Los últimos acontecimientos serán qué? Rápidos. Y Trump afirma una orden ejecutiva que establece unidades especializadas de la Guardia Nacional para combatir la delincuencia en la ciudad. Son proactivos. Están implementando la autoridad gubernamental en lugares ahora bajo el pretexto de no cometamos delitos para prevenirlos.
Tenemos anarquía, tenemos oposición de la izquierda, están gritando a todo pulmón, se están implementando lenta y suavemente, ¿cierto? No, desafortunadamente no. Rápidamente. Esto está sucediendo ahí mismo. Lo dice y se va. Bien, entonces, ¿qué tuvo que ver el secretario de Defensa Pete Hegseth con esto? Bueno, con establecer unidades especializadas en la Guardia Nacional que estarán específicamente entrenadas y equipadas para lidiar con problemas de orden público. La señal más clara hasta ahora es que pretende expandir el papel del ejército estadounidense en las actividades policiales nacionales en todo el país. Martín, ¿puede esto sentar las bases para incluso aplicar la ley moral? Escucha, si se implementan las leyes dominicales, ¿quién les hará cumplir? Y acabamos de demostrar que Pete Hegseth tiene una conexión directa con Wilson y Donald Trump. Sí, claro. Esto es, creo que es hora de despertar. Martin, dormir en la actualidad es muy cómodo. Hablamos con personas principalmente evangélicas, ¿verdad? Sí, Y les dijimos directamente, y los chicos de Heritage and Hope también, que nuestra postura es la misma que la de los reformadores protestantes, que Roma es el anticristo. Pero aquí leemos que los católicos se están convirtiendo en la nueva corriente dominante. incluso lo mencionamos. Incluso lo mencionamos, sí. A Douglas Wilson dijimos que la administración y todo el mundo están dirigidos por esto. Y él dijo, y sus palabras fueron, no todo el mundo probablemente estará de acuerdo con él sobre cómo tiene que ser implementado. Correcto. Muy bien. Entonces, Martín, esto es lo que está pasando. La Iglesia Católica está funcionando cada vez más como la nueva iglesia principal en la política estadounidense, donde la izquierda, la derecha y el centro se reúnen para recibir a Jesús. El pontificado de León es una piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Bueno, no hubo un rechazo de una piedra angular en el tiempo de Jesús. Sí, Parece que hay una aceptación de otra piedra angular por aquí. Un papa, sí, un anticristo, uno en el lugar de Jesucristo, para la larga maduración de la fe católica en Estados Unidos. El católico más importante ahora es un estadounidense. Entonces, naturalmente, ser estadounidense es convertirse en católico. ¿No es eso interesante, Martín? Entonces, Martín, cuando dicen lo annuit coeptis novos ordo seclorum, de muchos uno se van a unificar. ¿Lo están haciendo? esa piedra angular está llegando, creo, que está en la cima de la pirámide ahora. Está bajando y es el ojo de Lucifer. El entusiasmo en torno al primer papa estadounidense alcanza nuevas alturas con videos virales de camisetas, gorras y pizzas entregadas en mano al pontífice nacido en Chicago, incluyendo 2 pizzas en hielo seco enviadas hoy a Roma desde Aurelius. El clásico de Chicago se está volviendo loco por la locura papal, bautizando una pizza como pepperoni en honor a la comida que el entonces cardenal comió aquí en el verano pasado. Has recibido a futuros presidentes, has recibido a leyendas del boxeo, pero no tienen mesa propia. No, no, el Papa es nuestro fanático y cliente número 1. Es un fiel de Nuevo México. Puedes ir al centro o ver a Wilfrid Field, pero esto es mucho más especial. La fanfarria inunda y Chicago. Los dobles del Papa Leo ahora son habituales en los partidos de las medias blancas. El verdadero fanático de toda la vida transmite este mensaje. Queridos amigos, es un placer saludarlos a todos. La devoción sagrada ahora está en las calles. Han lanzado un recorrido en autobús con temática del Papa. Sí, sí, eso es lo más estadounidense, lo sé. Chicago Pope's Tour realizó su viaje inaugural el domingo, llevando a los participantes al seminario Papa León, incluso a su casa de la infancia. Creo que el sentido de la comunidad que surgió fue realmente importante. Una conexión creciente con el primer pontífice de Estados Unidos desencadenó un frenesí cultural papal. Maggie Vespa, NBC News, Chicago. Bien, es hora de empezar a concluir esto. ¿Está la mesa puesta? ¿Necesitan otros anteojos para verlo? ¿Ha sanado la herida mortal? Creo que con este último papa.
está llegando a un buen término. Bien, ¿está todo llegando a su punto culminante? Sí, por supuesto. Todo lo que dicen las escrituras es que la segunda bestia, que son los Estados Unidos de América, entregará su poder, su autoridad y su influencia y los pondrá a disposición de la primera bestia al ejercer su autoridad. ¿No querrán implementar el domingo? ¿No lo dijo él? Sí, claro, ¿No lo dijeron? definitivamente. Entonces ese es el poder moral del papado, no el poder moral de la Biblia, porque ese es el sábado. Sí, Entonces, Martín, podemos preguntarnos, ¿somos alarmistas y sensacionalistas porque estamos hablando de estos temas ahora? espero que la gente empiece a ver que no es así, es la realidad. Dijo Wilson que debemos actuar ahora antes de que sea demasiado tarde y que debemos tolerar el mal menor para detener un mal mayor. Creen que solo tienen una pequeña ventana de oportunidad. Hablamos de eso y obviamente debe ser la administración Trump y eso nos da hasta 2028 porque y si pierden entonces volvemos al punto de partida, ¿verdad? Así que quieren frenar la marea del mal. Y si el otro bando gana, quizás sea demasiado tarde. Martin, 2028 ya está aquí. No estoy diciendo que Cristo vendrá el 2028, pero la agenda ocultista de 2025 a 2027 ya está en marcha. Y la voluntad religiosa para implementar estas cosas. El proyecto 2025 se implementó en 6 meses. La voluntad política, en otras palabras. Es decir, ¿cuánto ha implementado esta administración en los últimos 6 meses? Increíble, increíble. Martin, ¿significa esto que podría suceder antes? La historia y la profecía demostrarán que están equivocados. Con esto quiero decir que no quieren persecución, pero la historia y la profecía demostrarán que la implementarán porque donde quiera que se haya introducido ha llevado a la persecución. Y creo que estamos en los eventos finales. Así que hay algunas lecciones de la experiencia de Elías. Son muchas las lecciones que se pueden sacar de lo que experimentó Elías durante aquellos días de desaliento y derrota aparente, y son lecciones inestimables para los siervos de Dios en esa época, que se distingue por una desviación general de lo correcto. La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, al rendir culto a Mamón y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. El enemigo de toda verdad está obrando con poder engañoso para inducir a hombres y mujeres a poner las instituciones humanas donde Dios debería estar. ¿Lo demostramos? Sin duda. Y a olvidar lo que fue ordenado para la felicidad y salvación de la humanidad. Sin embargo, esta apostasía, por extensa que haya llegado a ser, no es universal. Martin, esto es muy esperanzador. No todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos. No todos se han decidido a favor del enemigo. Dios tiene a muchos millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Muchos que anhelan comprender más plenamente lo que se refiere a Cristo y a la ley. Muchos que esperan contra toda esperanza que Jesús vendrá pronto para acabar con el reinado del pecado y de la muerte. Y son muchos los que han estado adorando a Baal por ignorancia, pero con los cuales el Espíritu de Dios sigue contendiendo. En resumen, cuando estos eventos comiencen a ocurrir, espero que los líderes y los que influyen, al menos algunos de ellos, y en particular oro por Wilson y Lennox, ya que se han enfrentado al problema, para que lo vean y usen su influencia para convencer a muchos de que sigan la guía bíblica para que puedan aceptar la verdad tal como es en Jesús. Esa es la razón y por qué deberíamos tener el privilegio de poder hablar con estas personas. Eso me supera, me impactó profundamente y debemos agradecer a Dios por la oportunidad que nos dio. La oportunidad no era para cambiar su postura, sino para despertar
al pueblo de Dios, considerando los tiempos en que vivimos. Creo que es hora de concluir con una oración. Sí, Padre Celestial, con un sentimiento de temor, creo que una sorpresa abrumadora está a la vuelta de la esquina y que la iglesia, según las escrituras, tienen vírgenes dormidas. Y Señor, si no despiertan antes de estos eventos, si no solo cuando suene la voz de la alarma, el novio ya llegó, será demasiado tarde. Por eso oro para que despierten ahora. Y no solo ellos, sino que sean capacitados para predicar el mensaje del tercer ángel con poder para que el mundo entero sea iluminado con su gloria. Esta es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. amén.